Hola, buenas tardes, egoístas. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos un viernes más por la tarde y en esta ocasión tenemos que hablar de lectura, de clubs de lectura, de todo ese potencial que podemos sacarle a esas, bueno, pues esas colaboraciones con los alumnos, esas actividades de lo que ya llamamos clubs de lectura. Tenemos con nosotros a alguien que sabe mucho de esto, que es Sonia Vecino. Sonia estuvo con nosotros hace ya unos meses hablándonos de una herramienta, Padlet, seguro que la recordáis. Y en esta ocasión, Sonia, que bueno, como sabéis, es profesora de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón, pues nos va a hablar de los clubs de lectura para desarrollar la oralidad. Y a mí es que esto ya me parece muy, vamos, embelesador y voy a ver si encuentro una historia que no, voy a escuchar mejor a Sonia. Cuando quiera, Sonia, por favor, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Laura. Muchas gracias por esta presentación también tan creativa. Y nada, sí, os voy a hablar de eso, pero antes, no vaya a ser que se me olvide, voy a compartir pantalla porque he preparado una pequeña presentación para que podáis seguir lo que voy diciendo, ¿vale? En Perfecto. fin, pues aquí la tenemos. Y por cierto, un placer estar otra vez con vosotras porque, bueno, es que, en fin, es muy grande lo que estáis haciendo. Yo Lo os que lo estamos haciendo todas. Todas, todas. Pues sí, también es verdad. Muy bien, pues nada, aquí está la presentación, ¿se ve bien? Perfectamente, Sonia. Vale, genial. Pues sí, la presentación, hoy no os hablo de nada relacionado con nuevas tecnologías, la otra vez sí que os hablé de Padlet, pero ahora es algo que no necesitamos gran cosa, simplemente un libro y los alumnos. Y bueno, luego todo lo que queráis añadir, pero eso es lo básico. Y es el utilizar los clubs de lectura para desarrollar la oralidad, porque siempre piensas, lectura, pues ¿para qué sirve? Para la comprensión escrita, para que los alumnos, en fin, ya sabéis que os voy a contar. Pero el club de lectura lo que nos permite es que al mismo tiempo que ellos, los alumnos, están leyendo textos normalmente en su versión. A mí siempre hago lecturas no adaptadas, incluso en niveles bajos, por ejemplo, A2. Utilizo también libros más sencillitos, libros para niños que no son demasiado infantiles. Entonces, aparte de que están trabajando la lengua leyendo, con la comprensión escrita, están trabajando también la expresión oral, porque se reúnen después de haber leído en casa y ahí es donde ellos pueden poner en práctica y utilizar todo el léxico y las estructuras gramaticales que han ido adquiriendo mediante la lectura. Entonces, esta es la presentación de lo que es el tema de hoy. Y en primer lugar, quería preguntaros si os gusta leer, porque bueno, no es que sea requisito imprescindible para ser profesor de lengua, pero bueno, sí que es conveniente. Tampoco lo piden en las oposiciones, pero bueno, cuanto más leas, más sabes. Y luego es muy importante la parte, creo yo, de disfrutar de la lectura para que podamos transmitirles a los alumnos que ellos también pueden disfrutar, porque hay gente que de por sí ya eso lo trae en su mochila, que les gusta mucho leer, pero otros no. Entonces tenemos que convencerles. Así que si os gusta leer, pues voy a contaros una historia. Érase una vez una chica a la que le gustaba mucho leer, que podría ser yo, se parece un poco a mí, pero podríais ser vosotras o vosotros. Pensad en quién queráis, pero os cuento ahora esta historia de esta chica. Y bueno, como le gustaba tanto leer, pues tenía un pequeño problema, porque cuando era estudiante y le hacían leer en el colegio, luego ya más en el instituto, cuando te daban todas esas obras clásicas, después también en la universidad, y cuando iba a la Escuela Oficial de Idiomas como alumna en diferentes lenguas, en todas siempre hacían lo mismo. Y claro, era como, ostras, yo tengo que leerme un libro, a mí me gusta leer un libro para disfrutar, tengo que leerme un libro para ahora, después, como producto final, ¿qué me estás pidiendo? ¿Un examen, una redacción, una presentación oral? Pues yo decía, no, es que esto es horrible, yo no leí a gusto y es muy triste porque estás leyendo en tu propia lengua o en cualquier otra lengua para disfrutar. Si después estás pendiente de que tienes que tener ahí un examen, pues no mola. Así que cuando unos años después me convertí en profesora de la Escuela Oficial de Idiomas, tenía claro que mis alumnos no podían pasar por el calvario, entre comillas, porque no es tan grave, pero bueno,
ya sabéis eso de no le hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, si a mí como alumna no me gusta, no me gustaba que me hicieran eso, pues yo tenía que hacer otra cosa. Entonces, ahí pensando, pensando, al final di con una posible solución. Y esta era la hora de la verdad. ¡Tachán! Cruzaba los dedos, no sabía qué saldría. Al principio, cuando empiezas a hacer algo nuevo, pues no sabes qué va a pasar, pero luego con los años pues va evolucionando y vas cogiendo tablas. Esta era la hora de la verdad para... que se fue una para atrás. Bueno, pero no pasa nada, os cuento. Que era para poner en marcha los clubs de lectura. Entonces, yo estaba súper contenta, como veis ahí, ¿veis? Esa es una foto de la época. Bueno, empecé a poner en práctica los clubs de lectura. ¿De dónde me vino la idea? La idea vino, no sé si lo habéis usado alguna vez, de Oxford Bookworms. Era una colección que tenían bronze, silver, gold, ¿vale? Eran una serie de historias y ellos planteaban los clubs de lectura con una serie de roles, pues el que se encarga, mientras leían, una persona se encargaba de recoger léxico, otra persona de recoger aspectos culturales, otra persona de ver, hacer resumen de la historia. No recuerdo muy bien porque ya fue hace más de 10 años, pero esto fue lo primero que me dio la idea y los primeros clubes de lectura fueron así. Fueron copiando, digamos, esto, porque además ellos, si lo buscáis en internet, creo que estará. Tenían un booklet, pues como un folletito así con fichas también para los diferentes roles que los alumnos tenían que ir rellenando. Pues de esta manera empecé a hacer eso y los alumnos, el feedback que me daban era de que estaban súper contentos porque ellos me iban diciendo que les gustaba poder reunirse y comentar el libro, porque no era me leo un libro y ya está, sino que lo leían y lo comentaban con sus compañeros. Esto fue al principio. Después, cuando ya dejé de usar estas historias cortas, lo que hice fue coger novelas. Entonces, yo les proponía la novela y la dividía en varias sesiones. No tenían que leer todo el libro, sino que, pues dependiendo de la longitud de la novela, tenían 2, 3 sesiones, se repartían roles también y teníamos una serie de, como si fueran las actas de una reunión, teníamos un secretario que tomaba nota de todo lo que iban hablando, del léxico que habían recogido y eso, y lo iban haciendo en cada sesión, entonces iban leyendo cada 15 días normalmente. Las sesiones las suelo hacer cada 15 días. Como veis, os voy a ir contando cosas porque he ido evolucionando y cambiando las cosas. Cada año lo hago un poco de una manera. Alguna otra vez he hecho lo mismo, pero por ejemplo, hubo una vez que era un libro corto, una novela que se llaman en inglés de unas 100 páginas, y entonces lo que hicieron fueron, en las sesiones, ellos iban como, ¿sabéis estos rincones en las aulas de primaria que se iban? Pues entonces primero se reunían así en círculo, hablaban de lo que era la historia y después decidían a qué rincón querían ir. Pues yo me voy al rincón del léxico, yo me voy al rincón de los personajes y en ese rincón rellenaban también unas hojas para luego compartir entre ellos. Aquí en esta foto lo que veis es una de las últimas reuniones. Hemos hecho para C1, este es un buen libro que de hecho han repetido varias veces, el de 21 lecciones para el siglo XXI, porque les da mucho pie para hablar de temas, y no es una novela, fijaos, pero les da pie para hablar de muchos temas que después, pues los que están preocupados por certificación, pues les ayuda a estar preparados para hablar de conceptos más complejos. O sea que no necesariamente tiene que ser una novela lo que están leyendo. Después fui cambiando y ahora lo que hago es que yo ya no les sugiero el libro de texto, porque el libro de texto, no, perdón, el libro de lectura, porque para mí era difícil. Yo como sé, a mí no me gustan los libros de terror, por ejemplo, pero si hay una persona que le gusta un libro de terror y yo le estoy sugiriendo que lea una novela romántica, pues encima, si ya no le gusta leer, pues imaginaos, estamos perdidos. Entonces, lo que empecé a hacer fue que ellos eligen su propio libro. Porque si os fijáis, como no hay un examen después, no hace falta que tú como profesora te hayas leído el libro. Ellos pueden leer lo que quieran. Entonces, lo que suelo hacer es, como leen 2 libros, el primero sí que lo sugiero yo,
o si lo eligen entre ellos, todos leen el mismo para que vean el funcionamiento y después el segundo libro, una vez acabado el primero, el segundo libro, lo que hacen es que ellos se ponen, bueno, con una actividad que hago, se ponen por grupos según el género literario que les gusta. Los que les gusta romántica, juntos, los que les gusta ciencia ficción, juntos. Y entonces cada grupo elige el libro que quiere de la temática que les gusta. Recuerdo una vez que había unos alumnos que se juntaron porque les gustaban los deportes y leyeron la biografía de no sé qué deportista. Luego también ha habido alguna vez, pues, si les gusta cocinar, recetas de cocina, no sé. Es que son muy creativos si les damos pie para que lo sean. Y aquí vuelvo a referirme a esta foto, como veis están sentados alrededor, porque aquí es cuando están practicando esa oralidad, ese trabajo de hablar sobre el libro, que es muy interesante y es lo que les gusta. Hoy, por ejemplo, además es una anécdota de hoy, hemos hecho club de lectura, tocaba club de lectura, pero a mí se me había olvidado, ha habido un momento que se me había y me han dicho, oye, que no hacemos el club de lectura, ellos mismos me lo han preguntado y están leyendo este libro. Porque claro, cuando tú lees con perspectiva de compartir con tus compañeros los comentarios, lo que se te haya ocurrido mientras lees, pues luego lo quieres compartir y eso es muy gratificante. Para mí es muy importante que ellos disfruten. Aquí veis, por ejemplo, también como producto final, algunas cosas que les he pedido. Ya os he hablado antes de como si fueran las actas, simplemente pues era una hoja rellenándola después de cada sesión y los que no venían a clase lo que tenía que hacer era responder por escrito a una pregunta que les hacían sus compañeros de grupo. Pero esto que veis aquí no se ve muy bien, pero veis que es como un folletito. Estaban leyendo Matilda, ¿veis? Una chica incluso la dibujó ahí. Y lo que les dije era que en cada una de estas de las caras, para cada sesión tenían que apuntar el léxico. Siempre les digo, listas cortas de léxico, por favor. Una lista larga que luego no te vas a poder aprender, no. Entonces, para cada sesión, como máximo 10 términos, palabras o expresiones, y lo tienen ahí y lo van rellenando a medida que hacen el club de lectura y lo comentan con sus compañeros el léxico y eso luego se lo guardan para siempre. Entonces, es también una manera luego de tener un recuerdo del libro que han estado leyendo. Y bueno, como veis, pues cada uno no hace falta gran cosa, si es que yo ni siquiera les doy la fotocopia. Yo les digo, doblad la hoja, hacedle una portada y es todo manual, porque cada vez más creo que tenemos que volver un poco a eso, a hacer cosas a mano. Entonces, os hago el resumen, pongo aquí el resumen porque os he contado más o menos cómo sería un club de lectura, cómo más o menos ellos trabajan, pero quiero que os quedéis con estas ideas, que es el aprendizaje cooperativo, que ellos están trabajando juntos porque, como os he contado, yo he hecho el club de lectura de muchas maneras, pero si estáis utilizando roles, que este curso, por ejemplo, con la situación que tenemos, he considerado que era mejor dejarles más libertad y que no tengan tantas directrices, entonces han sido clubes de lectura más abiertos, digamos, pero si tienen roles, están trabajando el aprendizaje cooperativo. Después trabajan la autonomía, porque ellos tienen que ser responsables de su lectura y luego cuando están hablando con sus compañeros. Y sobre todo, uno de los pilares de la educación del siglo XXI, que es el pensamiento crítico. El hecho de tener que, mientras están leyendo, anotar ideas, apuntar pasajes que luego van a leer en voz alta a sus compañeros, porque eso también lo hemos hecho a veces, leer en voz alta, incluso grabarse después leyendo en voz alta y con esto estás practicando la pronunciación. Todo eso y el intercambio de ideas hace que estén trabajando el pensamiento crítico, que aunque tengamos adultos y puedas pensar, ya a ver qué les voy a hacer pensar, ya son adultos, pero no sé, hay que hacerles pensar, tenemos que hacer una sociedad, una ciudadanía crítica, aunque tengan 80 años. Mira, esta gente, por cierto, me acuerdo de mi alumno, el más mayor que tengo este año, que le encanta este del club de lectura. Incluso hay gente que sin decirles nada, ves que llegan al club con pasajes anotados y apuntados en la libreta con notas, o sea, es una pasada. Y, en fin,
podría estar hablando más, podría contaros más cosas, pero voy a dejarlo aquí porque no quiero extenderme demasiado, que lo poco gusta y lo mucho cansa. Así que ya me preguntaréis dudas. Si tenéis, podéis encontrarme en Castellón. Si no, pues Laura también me podéis encontrar por ahí por redes. En fin, eso. Que voy a dejar de compartir y no sé qué más. Y te vamos a felicitar por esta presentación porque nos ha abierto un poco el apetito y nos ha picado el gusanillo, ¿no? De, bueno, pues vamos a probar esta manera con esas pequeñas reflexiones que nos has dado, que es verdad que son sencillas, pero has dado en la tecla, ¿no? De lo que funciona en tu experiencia y esas pequeñas modificaciones que has ido experimentando. Yo me he quedado con varias cosas, aunque la exposición es breve, pero sí que has dado unas pinceladas muy interesantes. Lectura en voz alta. ¿Cómo la trabajas? A mí me parece que alguien que sabe leer bien en voz alta, que es pues consciente de lo que pronuncia, de lo que si realmente estás dando a entender lo que sabes lo que estás diciendo, eres consciente de lo que estás transmitiendo, porque la lectura no es algo tan mecánico como parece, sino que es una interpretación también. Bueno, me parece que puede ser muy, muy interesante. Te lo voy dejando aquí. Lectura en voz alta. Luego, otra cosa que me ha encantado, defensa de lo analógico. Hay que volver al papel, es un poco romántico, ¿no? Pero es que estamos justo en todo lo contrario, ¿no? No ya en lo digital, sino en lo digitalizable, que eso Ah, es todavía más triste, ¿no? sí. Y luego, bueno, me ha encantado eso de las estaciones también de lectura, que no es como el rincón de, no sé, del castigado, pero sí Ujú. eso de todo lo contrario, ¿no? De en la variedad está el gusto y por qué te voy a mandar yo que leas un libro sobre ello, qué sé, un clásico a lo mejor o algo que está muy de moda, si a ti te gustan libros de cocina, que por qué no. Y la Ajá. reivindicación también del libro de los libros para niños, ¿no? Que también has mencionado. Bueno, pues empieza a contarnos un poquito, no sé, lectura en voz alta, ¿cómo la trabajas? ¿Nos puedes dar alguna pauta más? Realmente no es que haga gran cosa, ellos lo trabajan en casa porque no es que estemos centrándonos en eso. Lo que hago es que la lean a los compañeros y luego les sugiero que se graban y se escuchan para intentar mejorar y que se entienda bien lo que tú dices, pues el tono, las pausas, porque si no, puedes estar leyendo y no enterarte, la persona que está escuchando no enterarse porque realmente no le estás dando el tono, sí, no sé cómo Sí. explicarlo, pero sí, realmente trabajar dentro de esta actividad no lo trabajo de una manera concreta, porque cada uno, la idea es que cada uno elija el pasaje que le interese y lo comparta con los compañeros, ¿sabes? Es un poco también darles herramientas para que después puedan desarrollarlas cuando leen a solas. No me puedo imaginar cómo celebráis en la escuela y, bueno, y en el aula el Día del Libro, que haces alguna cosa todavía más especial. Bueno, hemos hecho proyectos, colaboramos con una ONG que tiene, tiene librerías solidarias ahí en varias ciudades de España. Aprovecho, se llama AIDA, Books and More. Y sí que colaboramos, ellos hacen una feria, este año no puede ser, pero bueno, hemos hecho también a veces marcapáginas para ellos. Y este año tenemos mira, lo tengo aquí, tenemos un proyecto que es este libro, se llama I Once Was Lost, lo ha escrito una señora de aquí, de Castellón, inglesa, y bueno, se encontró copias que tenía y las ha donado a la librería. Y entonces hemos hecho un proyecto entre nosotras. Los alumnos van a leer el libro y para el día del libro tendrán reunión con ella online. Ella se ha ofrecido a hacer varias reuniones y entonces podrán encontrarse con la autora para leer y comentar el libro. En este caso el club de lectura será un poco diferente porque podrán conocer a la autora. Bueno, eso es impagable, ¿no? Así pueden. Sí, sí, sí. Sí, pues eso, llegar a qué querías decir cuando y descubrir otros nuevos matices, ¿no? Sí. De todas estas recetas para hacer un club de lectura, las empezaste a trabajar por lo que, bueno, nos has ido contando desde los inicios de tu carrera profesional, ¿no? Para alguien que se embarca un poco en esto, Sí. que nunca ha hecho antes un club de lectura, sino que no sé, pues igual no ha explorado, ha mandado siempre una tarea así como más convencional. No, no miro a nadie. Para, pues eso, ¿qué consejos darías? ¿Cuáles son las recetas para una buena aproximación a la lectura, desde el disfrute? Yo, pero desde el disfrute del profesor, del alumno.
Desde el disfrute del alumno, Vale. también del profesor, ¿por qué no? ¿No? Porque al final Yo, mi consejo principal es algo que al principio no hacía y que he comentado en la presentación, que ellos elijan su propio libro. Para mm, mí eso es fundamental. Entonces, incluso ahora ya te digo, cuando en el primer libro leen todos el mismo, antes de hacerse por grupitos, por género, intento que ellos elijan su libro y me preguntan, ¿pero qué cogemos? Dinos algo. Y yo digo, vosotros buscad, ¿sabes? Porque tienen que estar ellos motivados y además les pasas la responsabilidad y ellos son los que eligen, con lo cual yo creo que eso es un punto muy importante para empezar el club de lectura, porque partes de lo que a ellos les gusta, ¿sabes? Y después es que se puede enfocar de muchas maneras. Con los roles es más complejo. Al mm. principio yo recomendaría empezar poniendo las sesiones, dividiendo el libro en partes y poco a poco, ¿sabes? Ya vas experimentando y añadiendo más cosas, pero siempre empezando por algo así básico, simple, que te sientas cómoda y después anchas Castilla. Sí, o sea que también he entendido por tu presentación que tú integras el club de lectura en, pues dices una sesión quincenal, ¿no? O sea que eso forma parte de tu dinámica de aula, que tus alumnos están Sí, muy familiarizados y que no es como una actividad extra. El libro, lógicamente, o la obra, como la pueden escoger ellos, claro, yo entiendo ahí, igual varios han escogido la misma lectura, o ¿qué suele pasar? ¿Qué tipo de, pues de, no a sé? veces, por ejemplo, a veces ha habido clases, grupos de alumnos, que había muchas, sobre todo chicas, ¿no? Pues imagina, me he pasado con romántica. Siempre intento que los grupos sean pequeños. Pues si hay 10 que les gusta la novela romántica, hago grupos pequeños, no más de 5 personas, porque ya sabéis que cuando hay muchos alumnos siempre hay alguno que se descuelga. Tampoco muy pocos, porque si son muy pocos, en el momento en que te falten dos, si son tres, como te falten dos a clase, el club de lectura se te desmonta en ese grupo, ¿sabes? Entonces, pues eso, tres, cuatro. Y a veces han cogido el mismo libro, otras veces no. Luego a lo mejor también lo dices por si el libro es muy largo o es muy corto, por la No, longitud. sí, sí. Ellos saben, antes de empezar a leer, cuando eligen el libro, saben que van a tener 4 sesiones, 5, las que pongas. Entonces, ellos dividen el libro. Yo les recomiendo que tenga una longitud de unas 200, 250 páginas, pero luego allá cada grupo con lo que quiera, ¿sabes? Es una decisión democrática que toman entre ellos. Entonces, si tiene muchas páginas, tendrán que leer más y si tiene menos, menos. Una vez cogieron, no sé si fue Los Pilares de la Tierra o Un Mundo Sin Fin, que eso es. Entonces me dijeron, es que queremos leer este porque les dije, bueno, no pasa nada, leed una parte para el club de lectura y el resto ya os lo acabaréis porque tela, ¿sabes? Ese libro, pero sí, normalmente no hay problema, lo eligen ellos y lo distribuyen. Lo que como profesora tú les dices cuántas sesiones van a tener y cuánto tiempo tienen entre sesiones. Y luego importante, siempre les digo que el libro sea que no sea adaptado, que sea una lectura, una novela real, pues eso, dependiendo del nivel. En los niveles más bajos les tienes que asesorar más, en los más altos ya que elijan lo que quieran. Después les digo también eso, la longitud más o menos, y Ujú, que no sea traducción, que esté escrito originalmente en inglés. ujú. Jo, claro, les tienes que dar unas pautas claras porque el abanico es tan amplio, ¿no? De lecturas. Me parece, bueno, una actividad indispensable. Yo creo que muchas veces nos quejamos, nos lamentamos que el alumnado no lee, pero no le ponemos las cosas demasiado fáciles. A lo mejor tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque esa niña triste que aparecía, ¿no? En estas diapositivas del principio, luego ya al final cruzaba así y decía, a ver si funciona. Y ahora pues tenemos una profesora risueña, ¿no? Sí, sí. Además, no, tampoco tengáis miedo a hacerlo porque, por ejemplo, yo no hago toda la clase. Mis clases que son de 2 sesiones seguidas son como 2 horas, 2 horas ahora. eh, no estamos todo el tiempo. Tú puedes hacer que dure más o menos, pero lo combino con otras actividades. Lo digo por lo que decías antes de que es una actividad que ellos conocen y vamos haciendo regularmente. Digamos que el proceso de lectura de los dos libros dura pues prácticamente desde noviembre hasta marzo.
están leyendo primero un libro y luego otro. Y entonces lo combino con otras, ¿sabes? No haces 2 horas de sesión, unos 20 minutos, depende de cómo la plantees. Una última pregunta, Sonia, si me permites. ¿Cuál es la impresión que tiene en general el alumnado sobre esta actividad? ¿Qué feedback te han dado? ¿Qué valoración? Antes nos has comentado un poquito, pero ¿podrías extenderlo un Sí, poco? pues es que en general yo no recuerdo, a ver, iba a decir, no recuerdo comentarios malos. Comentarios malos, negativos, pues a lo mejor puede ser de alguien que directamente es que no le gusta leer. Entonces te dice, mira, yo es que no me gusta leer. Pero luego siempre viene el pero y te dicen, pero en esta actividad me ha gustado porque podía compartirlo con otros compañeros. Y luego de esto ha surgido un club de lectura que tengo con alumnos de, pues, ostras, llevamos más de 10 años. Mira, aquí no se ve, pero aquí tengo una estantería toda llena de los libros que hemos leído en un club de lectura con unos antiguos alumnos, ¿sabes? Todavía desde hace más de 10 años, algunos me dijeron, queremos hacer el club de lectura fuera del aula. Y algunos, pues todavía seguimos. Y ahora les he propuesto este y vamos a seguir con este, ¿sabes? O sea, es que es positivo, no te puedo decir nada negativo. Y te comentan eso, la parte sobre todo de les gusta mucho también el léxico, porque ven cómo funciona en contextos reales, la posibilidad de ir leyendo a su ritmo también en clase, en clase en el aula. Pero sobre todo lo que más valoran, y por eso os había dicho lo de la oralidad, es la parte esa de el aula, ¿sabes? De cuando están sentados juntos y están comentando lo que han leído. Es que no hay color. No hay color. Pues muchísimas gracias, Sonia. Nos ha encantado la idea. La vamos a utilizar ahora día del libro, no día del libro. Todos los días son días del libro. Todos los días son días del lector, ¿no? Y hay que fomentar la lectura porque la lectura es un gran placer. No tiene por qué ser, me gusta este libro que es el que me han mandado a leer. Puede ser cualquier otra historia, Sí, ¿verdad? Porque lógicamente para gustos hay colores. claro. Y eso de, pues eso, de dar posibilidades y dar opciones siempre es muy enriquecedor. Así que te damos las gracias desde aquí, desde Escuelas Amigas. Sabemos que tenemos sabemos que tienes un proyecto entre manos también con otras escuelas, que no sé si va de lectura, no me lo digas, ya lo Vale. veremos en su momento. Y bueno, ya, así que muchas gracias, Sonia. Gracias a vosotras, chicas. Y a todos vosotros egoístas, a Carol al pie del canal, como siempre, pues os emplazamos a otra cita muy próximamente. ¿Sobre qué? Pues pronto lo sabréis. Un abrazo, cuidaos. Hasta pronto, Sonia. Chao, hasta Chao. luego, un placer. Adiós. Adiós.